Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes y como todos los lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos para ofrecerles las conversaciones de esta noche. La primera de ellas se refiere a ese mal que arrasa en 3 países africanos, en Liberia, en Sierra Leona. Y por favor, Paola, recuérdeme usted el tercer país. Sé que es en países africanos, que ya está en Estados Unidos, que hay casos sospechosos. Nigeria también. Y Nigeria también. Nuestros dos invitados de esta noche son Eduardo Rodríguez, epidemiólogo asesor del Ministerio de Salud, y José Fernando Ortiz, quien es jefe de epidemiología del Seguro Social, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Y yo tengo que empezar diciendo que bueno, soy un paranoico y he estado leyendo prácticamente toda la información, procurando ver televisión sobre este tema, pensando constantemente sobre el asunto. Y hace un minuto pensaba que, que los gimnasios, si llegara a darse un caso de ébola, es que simple y sencillamente no puede haber contacto con fluidos de otras personas, excepto, digamos, el círculo íntimo, de ningún tipo. ¿Quién querría empezar explicándonos en qué consiste el ébola? Mucho gusto. Buenas noches. Primero, buenas noches a ustedes y a la audiencia, y les agradecemos mucho nosotros como autoridades de salud pública que nos permitan a través de este medio comunicarle a la población con lo que yo debería concluir la entrevista de hoy, que es: tengamos tranquilidad, pero estemos alertas. Y ahora les voy a explicar por qué. Si usted, que trabaja en un medio y tiene nivel de acceso a información, tiene con todo el derecho algún tipo de ¿paranoia? De incertidumbre y paranoia, permítame decirle algo que es importante arrancar por ahí, iniciar por esto. En estos momentos no hay ningún caso sospechoso de ébola en Guatemala. No hay ningún caso de ébola confirmado en Guatemala. Y todas las acciones que estamos haciendo están encaminadas a minimizar el riesgo de que aparezcan estos casos, o por lo menos limitar, de producirse la entrada, como puede ser, porque ningún país está blindado a un riesgo cero. Todos tenemos algún tipo de riesgo, porque no estamos cerrados en una burbuja de cristal nosotros en Guatemala, como todo el resto del mundo, pero sí estamos tomando como ministerio, como Estado, todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo e identificar, aún antes de que ingrese al país, las personas que puedan tener algún tipo de contacto o haberse considerado por las características que tengan como sospechosos. Cuando usted nos dice estamos preparados, a mí me da duda porque la semana pasada, hace 4 días, el ministro de Salud pedía 200,000 quetzales para empezar a comprar los primeros equipos y estaba solicitando al Ejecutivo que le hiciera transferencias para enfrentar esa enfermedad, cuando en Estados Unidos ya se hablaba de grandes presupuestos donde ya había un caso detectado. ¿A qué se refiere con estamos preparados? ¿Con protocolos o con equipos? Con protocolos y con equipos. ¿Equipos de qué? Guatemala está haciendo exactamente lo que las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud dicta para este tipo de contingencia que está actuando en el mundo entero. Puedo decirle que estos protocolos ya estaban escritos acá en Guatemala, estaban diseñados, solo se activó, se redireccionó. ¿Cuáles pueden ser los puertos de entrada del ébola? En primer lugar, la vía aérea. Deportados, por ejemplo. Permítame, voy a Perdón que le interrumpa, pero es que voy a ir a ese punto, día. pero la vía aérea, ¿por qué tanto dirán? ¿Por qué la vía aérea y no la vía terrestre y no la vía marítima? Y tiene un principio, primero, el mundo hoy es mucho más pequeño. En 16 horas usted puede estar de un extremo a otro del mundo. Entonces, la vía aérea es mucho más importante. La vía marítima, aunque puede ser una vía de acceso del ébola, en estos momentos no es la vía considerada como más importante. ¿Por qué? Porque en la vía marítima el periodo de incubación del ébola es de 21 días, puede ser hasta 21 días. Y generalmente, si viniera una persona en barco, cuando llegara acá, que pasara de los 21 días, los síntomas fueran evidentes o por lo menos sospechosos de que una persona pueda presentar la enfermedad y por ende puede ser un foco de contagio para otras personas. Y por vía terrestre, estoy de acuerdo con ustedes, pudiera entrar también, pero por suerte en estos momentos no tenemos casos ni en Honduras, ni en El Salvador,
ni los Ni en los países vecinos. Ni en los países vecinos. José Fernando, ¿en qué consiste el ébola exactamente? Sí, básicamente es una enfermedad viral. Está clasificada entre los virus de la fiebre hemorrágica. Tenemos el de Marburgo y el virus del ébola Zaire. El actual virus que está en el África es un subtipo del ébola Zaire. Es el ébola Zaire subtipo Guinea. Afortunadamente su mortalidad, su letalidad es del 55% comparado con el Zaire del 76% que llega hasta el 90%. Esto es un dato importante y es trascendental porque la mutación de este virus, que muta 1000 veces menos que el virus de la gripe, ha hecho que este brote se le ponga especial atención porque no va a llegar a una de las magnitudes jamás vistas del ébola en el África. En el New England Journal actualmente se publica que puede llegar la epidemia hasta 20.000 casos y ustedes se pueden imaginar el número de fallecidos. Pero en este momento ya van más de 8.000 personas infectadas y más de 4.000 casos de personas muertas. Claro, reportadas. pero el modelo que presentan los expertos en el Journal mencionan que puede llegar hasta 20.000. Que puede llegar hasta 20.000 casos de infección. ¿Y qué detendría esa cantidad? Bueno, lo que ha fallado en la parte de los brotes es la contención de los casos de infecciosos y el pobre sistema de salud africano que ya de por sí está deteriorado por las condiciones económicas a nivel mundial, ¿no? No escapa el proceso de globalización y la parte del gasto en salud que ha sido disminuido en estos continentes. De hecho, tiene mucho apoyo de Naciones Unidas y todas las organizaciones a nivel mundial. Pero la contención de los casos ha sido difícil. O sea, eventualmente se enferman familias enteras de ébola y desaparecen inclusive familias enteras. De hecho, en el mismo New England Journal aparecen datos y citan casos anecdóticos de una niña que fallece, que es la último miembro de la familia que murió de ébola. O sea, la pobre contención de los brotes y el aislamiento de los casos es la clave para que esto se controle o se salga de la mano. Pero hay manera de contenerlo, Eduardo. Hay manera, a ver, yo entiendo que el ébola genera la disociación de células en los tejidos que hace que se produzca hemorragias internas en las personas que contraen el mal y mueren básicamente multiórgano de fallos de multiórganos. Sí. Pero, mire, como bien decía acá el doctor, por suerte las condiciones, aún con todas las deficiencias que tenemos en nuestro sistema de salud, la idiosincrasia de las personas en nuestro país y el sistema de salud, en el caso de la idiosincrasia, creo que va a ser más cooperador. Tenemos, aunque tengamos los problemas que tengamos de salud, tenemos la capacidad de identificar como seres humanos, yo tengo una enfermedad, o mi vecino o mi hermano tiene una enfermedad y no lo vamos a esconder, lo vamos a decir. Esto es un problema que sucedió en África, que no debería suceder acá en Guatemala. Hay mucho escepticismo de la gente que nos escribe en Twitter sobre esa afirmación que usted hace de que estamos preparados y lo comparan con el desabastecimiento en hospitales que se denunció hace unos días. Convénzanos usted, en caso de detectar un caso, que esperemos que no, ¿cuál es la preparación que se va a ver? Voy a darlo en dos etapas. Voy a responder por último su pregunta, pero quiero decir las preguntas iniciales, que es en la fase en que nos encontramos. Ahorita en estos momentos hay una coordinación, por ejemplo, con las líneas aéreas, de identificar a cada persona que viaja hacia Guatemala con 48 a 72 horas de saber cuál ha sido los diferentes lugares donde ha estado previamente. Por ejemplo, una persona que venga de África, España, Estados Unidos y llega acá a Guatemala, acá las autoridades de salud que trabajan en el aeropuerto ya tienen identificado la persona que hizo esa ruta en el aeropuerto, se le llena un cuestionario que tiene 4 preguntas básicas, que es... Pero las personas van a mentir, Eduardo. Es natural que eso ocurra en busca de atención médica. Definitivamente, pero además de eso se le hace un seguimiento, se identifica a dónde va a ir, se le hace un interrogatorio, se le hace un examen físico, porque esa persona, desde que está en el avión para entrar al territorio guatemalteco, es considerado como un riesgo, porque viene de un país donde existe este tipo de enfermedad. O sea, hay un monitoreo, el seguimiento, la identificación de la persona que pueda constituir un riesgo. Ya si tiene algún síntoma, como fiebre, que es el más frecuente que se puede identificar, tenemos otra barrera de contención que está dado por estas medidas de unas cámaras térmicas que se ponen, y las personas cuando vienen del abordaje desde el avión
hacia el interior del aeropuerto se está tomando, y la cámara tiene un dispositivo que cuando alguien tiene más de 38.5 grados de temperatura, emite una alarma y además hace una fotografía. ¿Esta cámara está funcionando Está ya? funcionando, es por la entrada principal, además se evaluó y se van a comprar 2 más. Usted mencionaba en una pregunta anterior que qué se iba a hacer con las personas que venían deportadas de los Estados Unidos. Ya se tiene contemplado a esas personas 2 opciones: o trasladar uno de los equipos para que cumplan el mismo proceso de pesquisaje o identificación, o por otro lado que ellos accesen al aeropuerto por la misma área donde ya está diseñado que van a transitar todos los para usar el mismo viajeros. equipo de detección. Para usar el mismo equipo de detección. Y posterior a eso, si hay algún tipo de riesgo de estas personas, ya van a estar ubicadas en la población. Y se tiene toda la ruta crítica diseñada desde la identificación. Incluso le voy a comentar algo: si en un avión que viene hacia Guatemala se identifica en el vuelo una persona que tiene fiebre o vómitos, sea o no sea de ébola, porque no hay que crear en paranoia ahora. Sí, puede ser una gripe, puede ser una mala digestión, cualquier otra cosa. El avión no va a ir al hangar donde normalmente va, sino que va a un área específica del aeropuerto, aislada, donde la persona va a ser extraída. Se le hace una pequeña encuesta para determinar si realmente se enfoca con el cuadro clínico y la epidemiología del ébola, y de ahí se traslada en 2 ambulancias que ustedes pueden ir y confirmarlo en estos momentos. Hoy vimos las imágenes de estas 2 ambulancias. ¿Son vehículos debidamente preparados para contener el mal a las personas que lo portan y al mal que les aqueja en caso de que llegue alguien enfermo de Están apegadas a los protocolos, y además eso se va a mejorar. Se le va a poner un revestimiento de plástico interior con el propósito de que a la hora de trasladar un paciente sospechoso, cuando vayamos a hacer la desinfección, se va a quitar ese plástico completo, se va a desechar y se va a poner otro con el objetivo de no sea una fuente de contaminación para otra persona. Un televidente pregunta, por ejemplo, si el aeropuerto de Flores en Petén va a tener condiciones semejantes, porque ahí aterrizan también aviones procedentes del exterior. Exactamente, hay que trabajar en ese aspecto. En estos momentos, si le digo que está, no. Pero sí se está trabajando. En un caso como este, en una alerta, señor Ortiz, ¿el Instituto de Seguridad Social atiende solo afiliados o entraría a atender la generalidad de casos en toda la etapa del protocolo? No, entramos a atender también a no afiliados. De hecho, nos amparan los reglamentos internos del instituto para atender este tipo de emergencias. ¿Cuál es la diferencia entre lo que están manejando Ministerio de Salud y el ICS? Ninguna. Básicamente es el mismo marco técnico. Recordémonos que en realidad todo este problema sanitario, no solo por el ébola, sino por muchas otras enfermedades, está en el marco del Código Sanitario Internacional y el Reglamento Sanitario Internacional, que debemos de cumplir todas las instituciones a las cuales estamos adheridas al Ministerio. O sea, los protocolos de atención no solo son para ébola, sino para todas las enfermedades que están contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional. Sí estamos, coordinados definitivamente, y eventualmente tenemos que ver el proceso del protocolo que debe de socializarse y eventualmente elegir el lugar hacia donde se van a dirigir estos pacientes. ¿Usted coincide con esa comparación que hacían en Estados Unidos del SIDA y el ébola? ¿En qué sentido? En la semana pasada un funcionario estadounidense decía que desde el SIDA no teníamos una alerta de esta magnitud o una epidemia de estas dimensiones. ¿Usted coincide con eso? Definitivamente no tenemos una alerta de esas dimensiones, porque el VIH tiene hasta cierto punto un tratamiento, el ébola no. La mortalidad con VIH es más a largo plazo, en el ébola es de días. Bueno, VIH en 1980 me refería, cuando se empieza a generar toda esa... No, yo creo que no son comparables las enfermedades, definitivamente. Estamos hablando de 2 procesos infecciosos distintos. Señores, ¿se va a habilitar un hospital en Guatemala o el ala de un hospital específico en Guatemala para atender potenciales casos de ébola? Le puedo responder. Mire, no. Definitivamente no se va a tener un hospital nacional, y eso que la población esté tranquila en ese aspecto, porque por varias razones. Una, por la cuestión de que como ser humano nadie quiere tener a otra persona en un ala, aunque esté en un ala, que pueda tener potencial riesgo de perder la vida por contacto. Aunque le adelanto o le enfatizo que el ébola solo se transmite por contacto directo.
¿Y es solo por fluidos? Solo por fluidos. Sudor, sangre, semen, saliva. Exactamente, no existe un vector, un agente que transmita de una persona a otra, no se transmite por el aire. E incluso les comento, volviendo al ejemplo del avión, se determina una persona sospechosa de presentar ébola, se selecciona esta persona, el que está delante de él en el asiento, el que está detrás y los que están a los lados. El resto de los pasajeros... No es necesario aislar al resto de los pasajeros. No es necesario. Esto porque están que pueden haber tenido un contacto directo, pero el resto no hay necesidad. Ya no da tiempo para preguntar sobre los militares en el Congo. Preguntan primero si están en riesgo. Tengo la segundo, respuesta. ¿qué va a pasar cuando regresen a principios de Tengo la año? respuesta. Mire, el Congo, y no me va a dejar mentir el doctor, presenta uno de los brotes más controladitos de todos los demás países. Creo que tengo el dato que tiene como 33 personas. Es el menos letal y además de eso las tropas guatemaltecas están a 1000 kilómetros de distancia. Hacia el sur, sí, claro. 1000 kilómetros de distancia. Además, se tiene contemplado el Ministerio de Salud, el cual ha hecho, digamos que, vínculos interinstitucionales con la defensa, con el ICS, que está trabajando en temas de información, de cruce de información. Incluso también ha ofrecido aporte monetario, porque ustedes saben que el Ministerio de Salud pues no es de los ministerios que más se caracterizan por tener recursos. El ICS ha colaborado o está en la intención de colaborar en el cruce de información. Ministerio de la Defensa, como decía, ellos ya tienen el protocolo de manejo de cuarentena, que es algo que preocupa mucho a la población. Debe venir esa tropa en febrero, pero ya se tiene contemplado o que hagan la cuarentena una parte allá y otra parte hacerla acá en Guatemala, y ya tienen el área específica donde tenerlos el tiempo que sea necesario para descartar que cualquiera de esas personas vaya a traer el ébola acá a Guatemala, pero le adelanto, están a 1000 kilómetros de distancia. Doctor, usted nos decía que el New England Journal hace una especie de proyección de hasta 20,000 personas enfermas o muertas en las 3 naciones africanas. Enfermas. Pero ya alcanzamos la mitad de ellas y no parece haber un esfuerzo de contención suficientemente apto de parte de todo el mundo en esas naciones como para impedir que se masifique. Yo ayer mismo veía una nota de la BBC que mostraba ya muertos en la calle. Es que cuando eso se produce, significa realmente que las condiciones ya escaparon totalmente de las manos de las autoridades de salud pública. ¿Seguirá siendo válida esa proyección de 20,000 enfermos? Yo creo que sí es válida. De hecho, habrá que seguir observando que esos brotes que van en ascenso, ¿no?, en el tiempo, y eventualmente si sobrepasamos lo proyectado, y sería más preocupante aún. En relación a dónde internar a estos pacientes, la decisión, como menciona acá el doctor Rodríguez, es difícil, ¿no? No es en el hospital militar como se ha sugerido a lo largo del día. Esa es una propuesta que se había hecho eventualmente como una posibilidad por parte del Seguro Social, pero en realidad el internar un paciente con ébola en un hospital nacional es de pensarlo, porque las infecciones cruzadas que se dan en los nosocomiales dentro de los hospitales, tanto del seguro como a nivel nacional, algunas veces es importante. Y eventualmente el internar un paciente con ébola en un hospital en donde no llena las condiciones de un aislamiento adecuado puede ser absolutamente contraproducente y desastroso. Hablan de la ropa de paca. ¿Podríamos responder rápidamente si supone un peligro de contagio? Pues yo diría que no, porque eventualmente uno en las pacas no ve ropa con fluidos, no las compra, ¿no? Pero además es que en Estados Unidos realmente sí parece haber un monitoreo acucioso, muy estrecho sobre las personas que pueden estar enfermas. Pues créeme que aunque usted, mire, el ministerio lleva tiempo antes de que aparezca, no hay ningún caso de ébola, pero estamos trabajando hace mes y tanto en este pesquisaje. Ahora lo que se puede hacer es solamente la búsqueda de los sospechosos, no se puede hacer otra cosa, y prepararse y establecer la ruta crítica. Usted, doctor, está tratando de persuadirnos de que no hay sentido para nuestro escepticismo. Sí, definitivamente estoy diciendo tranquilidad y alerta. Doctor. Tranquilidad, porque hay que tener confianza en lo que se está haciendo en el país para prever. El riesgo cero es imposible. Claro, nadie se puede blindar. No, pero se está haciendo lo que las normas internacionales quizá una dicen isla que hay sí se que puede hacer. blindar.
ni ahí. Ni una isla siquiera. Señores, gracias por acompañarnos, doctor Rodríguez, doctor Ortiz, gracias a ambos por estar con nosotros y habremos de volver a invitarlos. Ojalá este desastre que se produce en el este de África no termine dándonos motivos para volverles a invitar en el corto plazo y seguir ahondando en torno a este terrible mal.